Después de una larga espera, volvemos con el episodio número 13 de Random Responde. En esta ocasión, Diego y Glot, propuesto por José Menéndez en Patreon. Esta es una serie que me han pedido que hable de ella desde hace años. Y la verdad es que para los que nunca hayan escuchado de ella, es que es una serie bastante importante para Chile, ya que es su primera serie animada hecha a mano desde la época en que se lanzaron los cortos de Condorito por Álvaro Arce, si no me equivoco, en los años 80. Y sinceramente es la primera serie de televisión hecha en animación como propiamente tal. Villa Dulce es levemente anterior a Diego y Glot, pero fue hecha principalmente en CGI con animación Flash, si no me equivoco, también algo de cutout es posible, pero es principalmente digital, todo el dibujo es digital, la pintura es digital, así que esta es la primera serie de televisión chilena hecha en animación tradicional y es muy querida y muy recordada por la gente, a pesar de que es relativamente corta. Pero hay que hacer una distinción. La verdad es que existen dos temporadas de Diego y Glot. Existe la del 2005, que es la primera temporada, y que tiene solamente 10 capítulos. Y después pasó mucho tiempo y surgió una segunda temporada que tiene 11 episodios y que técnicamente puede considerarse como una serie distinta, ya que tiene un estilo de animación distinto, cambian los diseños de los personajes e incluso cambian a varios de los actores. Y todo el enfoque del humor cambia bastante. Así que al momento de hablar de esta serie, sinceramente prefiero enfocarme en la primera temporada, que es la única que vi completa y que es la única que está disponible de manera legal o directa en este momento. Porque si bien la otra ha sido subida a YouTube, no es tan buena calidad. Y sí, la primera la pueden revisar en el canal de YouTube de Canal 13, que es el canal de televisión que lo transmitió en su momento. Ahí está para verse toda la primera temporada en YouTube completa, así que pueden verla tranquilamente ahí. Y sinceramente, como yo nunca tuve cercanía con la segunda temporada y la verdad lo poco que he visto no me ha gustado, vamos a hablar únicamente de la primera, de los primeros 10 episodios. A ver, esta serie se trata de el protagonista, Diego Pla en realidad, que es un niño de 10 años, si no me equivoco, de que va al colegio en Chile. Es muy específico de que es Santiago de Chile, la capital. Y son las aventuras o vivencias que tiene con su grupo de amigos. Droguet, que en realidad es el personaje con menos definición, y simplemente es un niño pelirrojo que es un poco más rígido en personalidad que Diego. Diego es muy imaginativo, un poco travieso, es como un niño promedio de Chile. Esa es como la idea de que represente mucho al niño promedio. También está Danilo, que es el niño gordo y que siempre está deseando hacer cosas de manera fácil. Es bastante imaginativo también, es el que tiende a tener los mejores chistes y lo que sí a él es bastante flojo. Y Violeta, que es la amiga de Diego y su interés romántico o algo así nos expresan un par de veces, pero la verdad es que la relación de ellos solamente se plantea como en 2 episodios y es simplemente la mejor amiga. Y claro, es una amiga que no es necesariamente poco femenina, pero que sí se interesa en muchos de los gustos de los niños y que está constantemente ahí y que suele ser como la voz de la razón, ya que Droguet ayuda normalmente a Diego en todo, pero la verdad es que Violeta tiende a ser la que les pone un cable a tierra, que cuestiona los planes y no de una manera molesta, aunque sí se logra cierta distensión ocasionalmente, y es bastante más inteligente que ellos, pero no de una manera exagerada tampoco. Es simplemente que es más madura porque, típico, las niñas maduran un poco antes que los niños, entonces en esa edad es claro que hay una diferencia, aunque ella aún así apoya bastante en varios de los planes o travesuras que realizan. La serie se llama Diego y Glot porque Glot es el perro de Diego, que es verde. Sí, por alguna razón es verde, lo cual, si bien es mencionado un par de veces en la serie, nadie le encuentra extraño. El primer episodio es centrado en él, pero la verdad es que la serie
podría llamarse Diego Pla y su familia o Las aventuras de Diego, y daría lo mismo. Glot es sumamente poco importante. Hay como un capítulo en el que se pierde y eso es parte de la trama, y el primer episodio donde está centrado en él, pero más allá de eso el personaje podría no existir y daría lo mismo. En términos de lo que es el aspecto visual, es una serie bastante precaria, por decirlo de alguna manera. Los dibujos son muy simples, los diseños de los personajes no cambian prácticamente nunca, salvo un par de veces en los que van a la piscina, pero la mayor parte del tiempo están en sus uniformes de colegio. Y es un poco raro, incluso cuando van de vacaciones están con el uniforme de colegio. Incluso todos los personajes niños, salvo Violeta, están siempre con el uniforme de colegio, y excepto el niño peruano que llega, que se asume de que solamente iba a estar un periodo muy corto y por eso no se pone el uniforme. Y la animación es un poco cruda, pero no es mala. De hecho, he visto series de otros países o series más antiguas que son bastante más crudas, y aunque es muy limitada en términos de planos o los movimientos, con harta imagen estática, e incluso usan el recurso visual de mostrar imágenes que están hechas para ser estáticas, mostrarlas como si fuera en foto, o sea, con otro estilo de dibujo, y mostrarlas ahí en pantalla, desplazarlas por la pantalla, mejor dicho, para representar una acción. Incluso se pueden apreciar muchos reusos, y en algunos capítulos hasta reutilizan ciertas secuencias. Pero dentro de todo funciona. O sea, es una serie que no va a ganar ningún premio por calidad de animación, pero que supo utilizar los recursos que tenía para mostrar una historia entretenida. O sea, historias, porque son episodios autoconclusivos. No es una historia larga que se desarrolla a través de los episodios. Y los personajes lograron ser memorables porque eran graciosos. Personalmente, al principio me incomodaba un poco, y de hecho, reviendo la serie para hablar de ella en este momento, sí me incomodaba un poco la forma de hablar de Diego, ya que se suena muy poco natural toda la primera mitad, pero con el paso del tiempo te vas acostumbrando. Lo que sí, hay varios diálogos que se nota que fueron escritos a la rápida, o que no cuidaron el que los niños tuvieran un habla que sonara natural. Por ejemplo, en una parte están perdidos en el bosque y Danilo dice: "Podemos guarecernos ahí". ¿Quién dice guarecernos? O sea, está bien dicho, pero nadie habla así en Chile. Y lo chistoso es que en una parte, cuando están con el niño peruano, o hablando del niño peruano, Violeta dice: "Bueno, al menos a él se le entiende". Y Danilo dice: "Ya, yo prefiero como hablamos acá. Raspa, ¿qué pasa, hermano?". Que claro, es una forma muy de pueblo, muy de sectores más populares de hablar, y que esos son conceptos que solamente en Chile se funcionan. Y esa es una de las cosas por las cuales mucha gente quiere esta serie. Siento que es el gran dilema que tienen las producciones nacionales. O haces algo que sea para entendimiento únicamente del público chileno, entendiendo de que tu serie va a ser muy localista, o haces algo que es más neutro, arriesgándote a que nadie... O sea, arriesgándote a no tener una identidad propia. 31 minutos es una de las pocas cosas hechas en Chile que tiene un buen equilibrio entre lo que son modismos chilenos y el poder hacer una historia o un conjunto de diálogos que sean completamente entendibles para el resto del mundo, salvo quizá un par de palabras o un par de términos que se sacan por contexto. En el caso de Diego y Glot, es una serie que es muy para Chile. Yo creo que un extranjero puede ver la serie de todas maneras, pero no la va a apreciar de la misma manera porque hay varios detalles, varias referencias. De hecho, la serie tiene un montón de referencias a cosas que son muy antiguas. En ese sentido, la serie tiene un poco, es lo que se le dice fechada. Es decir, tú te das cuenta en qué época se hizo. Incluso dicen que es el año 2005 en un par de veces. Entonces, hay varias cosas que son... por ejemplo,
En el episodio del concurso canino aparece el perro de Publiguías. Muchas casas ya no tienen la guía de teléfonos en este momento y el perro desapareció de Publiguías hace como 10 años. Aparece Tevito, que es el perro que aparecía en Televisión Nacional durante la época de la Unidad Popular, es decir, el gobierno socialista antes de la dictadura. Eso es en los años 70. También aparece el perro Lenteja, que es un programa infantil de los 80 también, o de principios de los 90. Entonces son varias referencias que son muy para gente que ya era adulta en esa época o que creció en los 90. Sinceramente son cosas que son más para el adulto y que puede que dejen un poco colgado a los niños o a los extranjeros, pero creo que funcionan igual. O sea, no es al nivel de 31 minutos, que tiene varias referencias a Martes 13, que es un programa de los 90, que probablemente nadie de los que ve 31 minutos o que vio la cuarta temporada como niño haya visto, y entonces puede que no se entere de lo que pasó. Por ejemplo, el mago Scalabrini en 31 minutos es una referencia a un mago que hacía equilibrio en bicicletas y se cayó y tuvo un terrible accidente. Esa es una referencia que no necesitas entender la referencia para que el chiste o la historia funcione. En cambio, acá tú tienes que saber un poco la referencia. Mencionan personajes y detalles que son muy chilenos. También hay un notorio, no diría que sesgo, pero se nota la orientación política, o mejor dicho, la visión que tienen respecto a ciertos hechos. Por ejemplo, en un momento se muestra en un pizarrón el dibujo del símbolo de veneno, y en vez de la calavera se pone la cara de Pinochet. O cuando hacen el chiste de: ¿cuándo has visto un payaso que no se pinte la cara? Y sale el Congreso con caricaturas de la gente que estaba en el Congreso en ese momento. Incluso cuando hablan del chancho chino y sale una imagen de Allende, del presidente Allende, que era también de la Unidad Popular. Entonces se puede ver. El matón del curso se llamaba Manuel Mamo, referencia al general, creo que era general Manuel Contreras, también, que se le decía Mamo, que fue uno de los grandes torturadores del país. Entonces hay una serie de referencias ahí que uno las entiende o las valora siendo chileno o sabiendo un poco de la historia. Creo que esos son como agregados para los adultos, para los padres, o incluso para gente adulta que disfrute los dibujos animados, como es mi caso. Pero fuera de eso, a ver, ¿qué cosa puedo mencionar que no me gustaba mucho de la serie? O sea, no es nada negativo, simplemente que hay pocos episodios que sean como fuera de las fórmulas de las series estándar de la época. En ese sentido, igual, yo diría que como serie, al ser mucho más corta y al abordar distintos temas, es más valiosa en términos de lo que te contaba que Los Pulentos, por ejemplo. Pero también varios de los episodios son la típica. Por ejemplo, hay uno donde necesitan que Danilo pase de curso para que no repruebe el examen final, y se consiguen a un doble de Danilo, que es un niño que trabaja en una pescadería en la feria. Feria le decimos acá a un tipo de mercado que se establece de manera temporal todos los fines de semana, o bueno, en algún punto de la semana, donde se venden principalmente frutas y verduras. Y bueno, era un niño que trabajaba vendiendo pescado ahí. De hecho, su padre es un pescadero. Y es en la práctica el mismo concepto del típico de esta historia de Mark Twain, la del príncipe y el mendigo, salvo que aquí no puedes decir de que sea como un príncipe interactuando con los bajos estratos, sino que acá es dos gentes de clase media, uno es un poco más pobre que el otro y tienen una forma de vida distinta. Es un concepto que se ha usado muchísimas veces, pero dentro de todo funciona bien. Lo que sí, en términos técnicos, y ese era el punto al que iba, como cosa que no me gusta mucho, es que se nota que tuvieron ciertas limitaciones en lo que era el aspecto de audio.
porque más allá de que usen un soundtrack que es muy repetitivo, que lo usan una y otra vez, y que usan canciones, o sea, no tiene, muchos de sus soundtracks son canciones reconocidas. El audio de algunos personajes suena mal. Se nota reverberación, se nota como que lo estaban grabando en otro estudio. No sé si lo grabaron en otro estudio o es un problema del estudio de doblaje que grabó la serie, pero se nota esa diferencia en calidad que no debería estar ahí. Como dije, los diálogos a veces son un poco incómodos por la forma en la que hablan los personajes, pero fuera de eso, aún así logran que te encariñes con ellos, que te importe. Hay una escena que es muy bonita, que es cuando Diego como que sueña ser astronauta después de ganar un concurso y empieza a alejar a todos sus amigos y su papá conversa con él porque después de la visita a la NASA Chile, que en realidad era un pequeño lugar que no era para nada importante, ahí dice que se siente muy pequeño y su papá le dice, bueno, imagínate lo gigantes que somos para una hormiga. Y después le dice, y sin importar lo pequeño que seas, tú eres lo más importante para mí. Esos son buenos momentos, es un buen diálogo. Por mucho que la actuación del actor que hacía a su padre no me guste mucho, es un buen diálogo. Es algo con lo que tú puedes empatizar, por lo cual puedes sentir emociones. Creo que si hubieran podido extender más la serie, tener unos 20 capítulos, unos 30 capítulos, o tener una siguiente temporada de forma inmediata sin el cambio de staff, hubiera sido mucho mejor producto y a lo mejor hubiéramos tenido mucho más con lo cual divertirnos con esta serie, y eso es una lástima. Lamentablemente el trabajo de la animación en Chile es sumamente complicado y sacrificado porque es muy caro y lamentablemente lo poco que sale se tiene que hacer con lo poco que se posea. Es desafortunado. Me gusta ver cómo ciertos trabajos que están saliendo ahora, como Puerto Papel, como Golpea Duro Jara, están empezando a prosperar, pero se necesita mucho más apoyo para la animación local y es triste que cosas como esta no hayan podido ascender más allá. Yo hubiera preferido 1000 veces que esta serie hubiera tenido más avance que Los Pulentos, y Los Pulentos se desarrolló mayormente porque tenía un producto que vender. Se supone que en su momento se iba a producir una película de Diego y Glot, pero ya a este punto supongo que eso nunca va a pasar. Aunque sería bonito ver cómo interactúan los personajes, a lo mejor hacer lo mismo que en A. Arnold, que hagan un salto al tiempo presente, pero que las edades de los personajes no avancen más allá de 2 o 3 años, y de todas maneras mostrarlos en este nuevo mundo con todos los cambios que ha tenido y ver cómo funcionan en el Chile de hoy. Sería interesante. También algo que debo rescatar es que era bastante atrevida en los temas que tocaba en ciertos puntos y que tenía muy poca censura. En ocasiones se veían ciertas cosas que yo me sorprendía de que las estuvieran mostrando. Y sinceramente, aunque dije que muchos de los episodios son como son cosas que ya se han visto o cosas que no son mayormente destacables, aún así hay 5 episodios que son muy destacables, o sea, la mitad yo diría que son cualquier cosa, o mejor dicho, no cualquier cosa, suena medio despectivo. Me refiero a que esos 5 episodios son como estándar, son muy de cualquier otra serie, pero hay 4 que yo recuerdo con mucho cariño de esta serie. El del astronauta, como así se llamaba el capítulo, que es cuando Diego gana un concurso para ir a la NASA Chile, que al final es un lugar muy pequeño y que tiene un buen mensaje, donde no debe ahuyentar a sus amigos para desarrollarse en la ciencia o en lo que él desee. El del vigilante, o el episodio del sapo. El sapo le decimos nosotros en Chile al que denuncia a sus amigos o a gente, o que denuncia simplemente a otros, y que es donde Droguet es convencido por
subdirector, no, por el inspector del colegio, que en la práctica es como el subdirector, para que denuncie a sus amigos y se vuelve un tirano. Y ahí al final ocurre una situación donde los amigos empiezan a cada vez sentirse menos amigos de él, se sienten traicionados, pero aún así le muestran lo mucho que lo valoran y le celebran una fiesta de cumpleaños sorpresa, con la cual se da cuenta de lo tonto que ha sido y de que se dejó llevar por el poder que tenía. También el del Super Familia, que es el segundo episodio, que es una enorme referencia a los programas de concursos, principalmente los de Don Francisco de inicios de los 90. De hecho, en el 2000 ya no eran tan frecuentes, pero es algo que la gente que creció en los 90 puede apreciar bastante. Y incluso se burlan de Don Francisco, haciendo notar de que es un ignorante, porque pasó ocasionalmente en televisión de que se notaba de que Don Francisco no sabía mucho de los temas de los que hablaba. A veces iba a otros países y no sabía de cosas, o en programas de concursos se equivocaba y tenían que corregirlo. Acá el ejemplo es cuando dicen una frase de Pablo Neruda, el papá de Diego dice: es Neftalí Reyes, Don Francisco. ¡Incorrecto! Pablo Neruda. Don Francisco, Pablo Neruda es el seudónimo de Neftalí Reyes. Y entonces como que se quedaba como que no sabía, no tenía idea Don Francisco de eso. Es un buen detalle, y lo chistoso es que creo que uno de los productores es hijo de Don Francisco, así que permitió ese chiste, o sobrino. Es un Kreuzberger, que es el apellido real de Don Francisco. Y la verdad, perdón por no informarme de eso, lo estuve buscando y no pude encontrar cuál era el parentesco del productor. Perdón. Pero creo que es uno de sus hijos o sobrinos, es un pariente de él, y permitió ese chiste de todas maneras. También otro episodio es el de las vacaciones, donde se van a Chiloé, donde si bien siento que es una oportunidad un poco desaprovechada, de todas maneras hablan sobre varios de los mitos y leyendas que ocurren en Chiloé, porque Chiloé es un lugar muy especial en Chile, en el sur, que tiene una serie de mitología que es derivada es una mezcla entre las creencias de los indígenas que habitaban la zona con ciertos cuentos de los marinos europeos. Por eso está la leyenda del Caleuche, por ejemplo, que es un barco fantasma, que es una copia de la leyenda del holandés volante o holandés volador, que es una leyenda de los marinos de Europa. También ahí te hablan de los brujos, enseñan bastante sobre el tema, a pesar de que no ocurren tantas cosas en el episodio. Pero el episodio que siento que es el más destacable es el final, porque ahí se arriesgaron con cosas que yo no esperaba y no recordaba en realidad de una serie de este tipo, que es el episodio Mi Comunidad. En el capítulo lo que ocurre es que la mamá de Diego, que se llama Esmirna, el nombre Mirna yo lo he escuchado muchas veces, pero Esmirna no lo he escuchado nunca. Pero la mamá de Diego decide, se mete a una empresa que es para vender, es como una empresa de bienes raíces. Y ahí ella empieza a vender parcelas, fundos para los extranjeros. Y le dicen de que no va a ganar ninguna comisión por venderlas, no se le va a pagar, pero si logra vender 10, le van a regalar una. Bueno, el asunto es que ella se esfuerza mucho y logra vender las 10 y le dan el título de propiedad y va al sur, y en donde se supone que están los terrenos. Y cuando va, le dice, la recibe un militar y te da a entender de que es un territorio en conflicto. Y después avanza bastante y llega a donde se supone que está el terreno del cual es dueña, y le recibe una comunidad mapuche. Mapuches son los indígenas del sur de Chile. Bueno, existen otras comunidades indígenas, pero es una de las más extendidas y una de las con las que más se relaciona el chileno. Muchos son descendientes de mapuches. Yo la verdad es que no sé si lo soy, pero es posible. Es muy posible que si eres de la zona central o de la zona sur del país, seas descendiente de mapuches de alguna manera. El asunto es que ellos llevan por años, por siglos, en conflicto
con el Estado chileno, y entonces se han dado fuertes enfrentamientos con la policía, con los militares, porque hay ciertos grupos que, bueno, hay distintos grupos, hay algunos que son separatistas, que quieren definitivamente estar alejados del Estado chileno, otros que quieren ser incluidos dentro del Estado, pero como una nación aparte, o sea, ser un Estado plurinacional, algo parecido a lo que se hace en Bolivia. Otros quieren que los dejen tranquilos, otros simplemente luchan para mantenerse en las tierras en las que llevan habitando por siglos, porque otras personas se declaran como las dueñas de esos predios y han ocurrido un montón de situaciones violentas. Y bueno, en el caso de acá del episodio, ellos llegan y le dice, bueno, necesito que se vayan de acá porque yo soy la dueña de este terreno. Y el líder de la comunidad le dice, disculpe señora, pero nosotros habitamos aquí desde hace más de 500 años. Su título no tiene valor. Y ahí yo pienso... Al final del episodio, Esmirna nos dice de que todo el asunto de la venta de los terrenos era una vil estafa. Pero ¿lo era legítimamente? O sea, a lo mejor desde un punto de vista legal, los terrenos que ella ayudó a vender eran legalmente inscritos como terrenos con propiedad, etc. Pero al estar la comunidad mapuche ahí, ellos se saltaron eso. Y es una de las partes de los conflictos. Hay terrenos que se venden, pero hay gente habitando ahí. Entonces hay una diferencia de interpretación de lo que es la ley inmobiliaria o la ley del Estado y el hecho de que hay gente ahí. Entonces puede ser de que desde un punto de vista legal la empresa que les estaba vendiendo esas cosas o que le regaló los terrenos no hizo nada ilegal, pero en la práctica Esmirna lo considera una estafa porque ya hay gente viviendo ahí. Porque ella dijo que incluso que se iban a ir de vacaciones a conocer la comunidad porque había gente maravillosa ahí. Entonces es una forma de plantear el conflicto desde otra perspectiva que es distinta a la que suelen mostrar los medios, donde muestran usualmente solamente la parte violenta. Y dan a entender de que a veces estos conflictos tienen un lado humano detrás que vale la pena darle un vistazo. Eso es algo que es difícil de encontrar en una serie para niños. En el mismo episodio, mientras tanto que Esmirna se iba al sur, Diego, que no ha sido tomado en cuenta por sus padres porque se da a entender de que se van a ir a vivir al sur, él decide abandonar la casa e irse con sus amigos a vivir en la carretera, a vivir en el camino. Pero al poco andar se encuentran con unos niños que están al lado de una especie de barril con una fogata. Y le preguntan, ¿y dónde viven ellos? Y ahí ellos le dicen que viven ahí mismo, que viven en la calle. Y hay una canción que se llama, o sea, donde cantan La calle residencia, pero solo de emergencia. Que donde te dan a entender de lo crudo y lo brutal que es que haya niños viviendo en la calle. Muestran el cómo esos niños no tienen padres, no tienen nadie que los mantenga y que ellos mismos han tenido que ganarse la vida por sí solos toda la vida. Perdón por decir vida 2 veces. Pero... y que muchas veces tienen que salir a ganarse el dinero pidiéndolo o limpiando autos, subiéndose a hacer algún show dentro del transporte público, que es una vida horrenda y estos niños no los miran mal, simplemente los ven como incluso uno les dice directamente, si yo pudiera no lo pensaría 2 veces y me volvería a mi casa. Si tuviera una casa a la cual volver, me iría. Y ellos, los protagonistas, entienden que por mucho que les incomodara su situación, no era tan mala como la de esos niños. Y entonces tranquilamente se van, porque no pueden pasar ni una sola noche en el frío, en lo duro de dormir en el cemento. Y estos niños les simplemente al principio los miran como mal, pero al final entienden que no es que sea que los niños no supieran de su, o sea, simplemente no sabían de su situación. Los protagonistas no sabían de eso y por eso tenían una idea romantizada de lo que era vivir al aire libre o vivir en la calle.
y ellos los pusieron a tierra. O sea, no lo dicen de manera confrontacional. Igual les dicen de que lo que están haciendo es simplemente inmadurez, pero creo que es algo que es muy crudo y la verdad es que no lo recordaba. Es un mensaje que vale la pena darle una mirada ahora. Creo que ese es el capítulo más arriesgado, el más impactante y con aspectos más valiosos de revisar. Siento que si esa serie hubiera seguido más adelante, quizá hubiera podido revisar cosas aún más valiosas o aún más atrevidas. O quizá a lo mejor se atrevieron a eso sabiendo que era el último episodio. No lo sé. Incluso los chicos le dicen al final: bueno, aquí nos vamos a acordar de ustedes, de los aventureros, si es que nos quieren venir a visitar. Me los mira y se despiden con una sonrisa. Y de ahí nunca volvemos a saber de ellos, pero bueno, hubiera sido bonito que hubiera alguna forma de encontrarlo o de que simplemente... porque es una situación complicada, muchos no tienen cómo ayudar a esa gente que está afuera. Así que eso en realidad es lo que puedo decir sobre Diego y Glot. Perdón si me extendí mucho en la parte final, si quedó con una sensación negativa, pero siento que es valioso cuando una serie se atreve a abordar esta clase de temas. Siento que es muy absurdo decir de que no se deben abordar esta clase de conceptos o ideas en una serie para niños o en algo para entretenimiento. Al contrario, el entretenimiento debe plasmar ideas, plasmar opiniones, darte a entender realidades. Si tú quieres tener un entretenimiento como forma de escapismo, está bien, pero eso no debe ser una condicionante para lo que se quiera entregar dentro del producto en sí. Finalmente, yo diría que Diego y Glot es una buena serie. Sí, no es una obra maestra, definitivamente no, pero es una serie entretenida que, a pesar de sus falencias, a pesar de sus limitaciones, supo o intentó dar lo mejor de sí en lo poco que pudo producir, y que me gustaría ver alguna producción nueva de ellos más adelante. Sinceramente no me interesa mucho ver la segunda temporada, pero aún así, si ustedes quieren ver la segunda temporada, existe, en alguna parte tiene que estar, también en el canal en la página del CNTV, o sea, el Consejo Nacional de Televisión. Está una especie de spin-off de la segunda temporada que se llama Diego y Glot Consumidores, que es para enseñar sobre aspectos monetarios como una mesada, como el presupuesto, que sinceramente como que entiendo la idea educativa, pero la verdad es que no tengo ningún interés en ver eso. Así que bueno, eso es lo que opino sobre Diego y Glot. Es una buena serie, es entretenida. Probablemente los extranjeros no la entiendan lo suficientemente bien. Si quieren ver algo chileno, les recomiendo más 31 minutos. Creo que es más universal, pero que vale la pena y que por lo menos yo también la recuerdo con cariño dentro de todo, a pesar de que había pasado mucho tiempo de que me acordara de esta serie. Y sí, creo que es una de las mejores series para televisión, series animadas que se han mostrado en Chile. Golpea Duro Jara es otra serie que es en un enfoque completamente distinto y creo que es una escala superior, pero también responde a la época en la que se está lanzando. Pero creo que es algo que si no lo han visto o si no lo recuerdan, les recomiendo ver de todas maneras. Está en el canal de Canal 13, canal de YouTube de Canal 13, así que ahí pueden verla entera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.